Bueno, vamos a comenzar entonces lo de hoy. Hoy vamos a tratar un tema que está bueno porque, por suerte, es el único lugar, por suerte mío, es el único lugar donde lo van a ver, creo. Yo no, ustedes sáquenme la duda, pero creo que no han hablado de medio de contraste radiológico hasta ahora, ¿no? ¿O sí? No, No, perfecto. no, No, hasta donde yo tengo entendido, en segundo no hay nada sobre medio contraste radiológico. En tercero tampoco. Creo que en especializada es cuando realmente empiezan a tocar algo sobre los medios de contraste. Pero creo que nunca con la profundidad que lo vamos a dar en este teórico y nunca tomando en cuenta muchas cosas y más encarado en la tomografía o en la resonancia cuando tengamos el de medio de contraste en resonancia. ¿Está? Lo que van a ver acá son muchas marcas de medio contraste, pero también en realidad está más encarada al medio local. Está más traté de que sea más familiar el medio local y que los nombres que vayan a ver acá sean lo que se use en el medio, ¿tá? Porque es lo que van a trabajar ustedes. Vamos a ir de lo general a lo más puntual. ¿Tá? Vamos a empezar con definiendo lo que son los medios de contraste radiológicos. Básicamente es un elemento o sustancia que una vez inyectada en un vaso o una cavidad de un órgano, permite observar estructuras que normalmente no son visibles y se muestran y se observan, o se observan, por ejemplo, deficientemente. Básicamente de eso se trata, pero eso se llama contraste radiológico. Genera un contraste en estructuras que no lo tienen, y más en tomografía, en donde todas las estructuras se tienden a visualizar con el mismo contraste, ¿verdad? Por ende, por eso les decía siempre que la tomografía es un estudio o una modalidad en la que las imágenes que nos brindan son de bajo resolución de contraste. ¿Ah? Por eso utilizamos estos tipos de medios para realzar esas estructuras. ¿Ah? Em, básicamente todos estos medios de contacto han venido siendo utilizados en todo lo que es radiología general, tomografía, y asimismo se han utilizado en otras modalidades como la resonancia, aquellos agentes que son, por ejemplo, los agentes paramagnéticos, del tipo como los quelatos de gadolinio, paramagnético, óxido de hierro, superparamagnético, partículas de óxido de hierro ultra pequeñas y partículas de óxido de hierro muy pequeñas, que ahí están cada una con sus siglas correspondientes. Otra de las cosas que se utiliza como medio de contraste radiológico, ¿tá? Que no son tan comunes, obviamente, son en ultrasonido como las microburbujas de galactosa cubierta de ácido palmítico. ¿Tá? Por lo menos para que lo tengan por ahí presente, que son también otro tipo de medio de contraste que se utiliza, no quedándose únicamente en el bario o en todos los productos de yodo o en el gadolinio. ¿Tá? Vamos a caracterizarlo y dividirlo. Básicamente lo podemos diferenciar en positivos, negativos y neutros. Los positivos son obviamente aquellos que atenúan los rayos X, por eso son positivos, eh, más que los tejidos blandos, viéndose obviamente en este caso radiopacos. Se dividen en hidrosolubles y no hidrosolubles. Los negativos son los que atenúan los rayos X menos que los tejidos blandos. Al absorber poca radiación se ven radiolúcidos. ¿Tá? Y los neutros son los que se utilizan para distender y rellenar, por ejemplo, el tubo digestivo. ¿Tá? Y aquí lo tenemos como ejemplo algunos de ellos: positivo el bario y el galolinio, los neutros el agua o la metilcelulosa o el polietilenglicol, el manitol. Negativo es el aire y el hidróxido de carbono, que se utiliza mucho en cirugías vasculares. ¿Ah? eh, si lo clasificamos en función a las modalidades de los diferentes métodos de imágenes, tenemos que mucho se usa el bario en radiología convencional, también se usa el yodo y obviamente como neutro el polvo efervescente, es decir, un uvasal o cualquier polvo efervescente que genere gas y distienda cualquier víscera hueca digestiva. En el caso de la tomografía, el bario, el yodo, también se usa aire, dióxido de carbono, metilcelulosa, manitol, polietilenglicol.
Y en resonancia, obviamente, la BET es el gadolínio, pero también se utiliza la metilcelulosa metoprolíticol. Y en el PET, bueno, que esto ya nosotros no nos metemos mucho, se consideran que los elementos contrastantes en estos tipos de estudios son básicamente los radiotrazadores, como el 18FDG, que ya lo habíamos visto en alguna ocasión. ¿Ah? Em, y bueno, algunas puntuaciones de cada una de ellas. Bueno, el bario, que es, básicamente es un metal pesado que se puede administrar vía oral o transrectal como un polvo o suspensión para diluir. Básicamente viene en un frasquito con un polvo que se diluye en agua. ¿Ah? Los polvos efervescentes son esos basales o Jastak, ¿no? Básicamente son esas bolsitas efervescentes de polvo efervescente que básicamente o se le da al paciente en el momento del estudio o se le pide cuando son ambulatorios que se compre un uvasal antes de venir. Se utilizan para distender los órganos del aparato digestivo y bueno, se puede administrar vía oral o transrectal en algún sachet de bario, ¿ah? Como medio por medio de una cánula, o vía oral como polvo efervescente que se pone en agua y se da a tomar al paciente. ¿Ah? El agua es un contraste. El agua es un contraste, pero en este caso es neutro, ya que se ingiere también por vía oral o transrectal, son varias las ocasiones que se hace por vía rectal también, junto a dióxido de carbono, por ejemplo en las colonoscopias. ¿Tá? El dióxido de carbono por sí solo es un medio de contraste negativo y que se inyecta a través de una bomba para distender el tubo digestivo. ¿Tá? Eh, El polietilenglicol, el manitol y la metilcelulosa son contrastes neutros asociados al agua. Básicamente dan bajas cargas de contraste, entre 10 a 30 unidades de Hanfield, muy similar al agua, pero un poquito más realzadas que el agua. Y se utiliza mucho en enterotomografías o en enteroresonancias. ¿Tá? En el caso del yodo, que es el que vamos a ver ahora, básicamente es un método que se utiliza desde 1923 como medio de contraste iodado hidrosoluble, ¿tá? Que se puede administrar por vía oral o intravenosa y se caracteriza por expandirse en forma difusa a través del espacio extracelular y por necesitar para la administración una molécula orgánica como vehículo. ¿Tá? El contraste oral iodado diluido en agua es poco absorbido y se elimina por vía fecal, mientras que el endovenoso se elimina casi completamente por la orina, por eso siempre tenemos que tener en cuenta la afección de los medios de contrastes iodados intravenosos al riñón y solamente 2% se excreta por vía. Todo esto que acabo de decir es muy importante, por eso siempre todo lo que realzo es para tener en cuenta. En el caso de gadoliño, que después lo vamos a ver en tomografía, básicamente es un elemento de la familia de los lantánidos, de las tierras raras, asociado a un agente quelante que lo transporta, ¿ah? Donde estos pueden ser iónicos o no iónicos, mientras que los agentes de contraste en resonancia magnética pueden clasificarse, como vimos al inicio, en paramagnéticos o superparamagnéticos. Y bueno, las características y las derivaciones de cada uno de ellos lo vamos a ver bien en detalle en resonancia magnética cuando llegamos a ese tema. ¿Ah? De la historia no quiero ahondar mucho, así que después de esto, si quieren, ustedes los leen, pero siempre hay una evolución y en cada año de la evolución de nuevos descubrimientos con respecto a los medios de contrastes radiológicos, se van agregando cosas a estos tipos de medios de contraste que lo hacen más convenientes para la salud de los pacientes en los que se le inyecta. Y bueno, se llega a lo que hoy en día son medios de contraste que son con sus osmolaridades específicas para que tengan una determinada, ¿cómo les puedo decir? Tolerancia por parte del paciente y que no afecte tanto y no sea tan agresivo.
Vamos directamente a los contrastes iodados, que es lo que nos compete hoy, y bueno, son varias las clasificaciones de ellos, pero podemos caracterizarlos en general por tres cosas fundamentales: por su alta densidad de contraste que genera, por su baja toxicidad y por su alta afinidad al benceno. Es una característica fundamental para poder ser transportado de forma adecuada. Básicamente se necesita el benceno, o se une muy fácilmente a los anillos bencénicos para que no se libere fácilmente y se logra hacer una molécula estable, y de eso se trata. ¿Tá? La molécula de benceno es una molécula que es muy modificable, ¿ah? Y que se puede alterar sus propiedades con estas modificaciones, que se pueden realizar fácilmente. Entonces, como que quien dice, es un sustrato fundamental para la formación y la fabricación de estos medios de contraste. Van a ver que todos comparten una característica fundamental, que todos tienen anillos bencénicos. ¿Tá? Y si vemos, si hacemos un poquito un recorrido por cómo es su fabricación, vemos que su estructura básica es un anillo bencénico, como vemos acá, ¿tá? Que ofrece obviamente muchos puntos de anclaje para muchos componentes. ¿Ah? Y es una molécula que nos brinda una base para la formación de estos tipos compuestos muy buena. Luego lo que se asigna son las cantidades de yodo y el contenido de yodo en estos anillos bencénicos. Generalmente cada anillo bencénico es triyodado. ¿Tá? Habla mucho de la cantidad iónica que tienen estos compuestos, de qué capacidad de contraste tiene. Estamos hablando de que cuanto más contenido de yodo tiene, mayor es el realce final. Después se le agregan algunos otros grupos, como por ejemplo un grupo carboxilo, que le da elementos, más bien influencia sobre determinadas cosas en el organismo, por ejemplo, sobre los parámetros electrofisiológicos, la presión osmótica y la lipofilia, en relación a las células en las que circula. Después tiene algunos otros puntos de unión en lo que generalmente se les deja para unirle algunos radicales orgánicos, radicales libres, que hacen de esto las características de lipofilia o toxicidad que pueden tener estos compuestos. Su comportamiento osmótico que puede tener al final de la fabricación, la tolerancia y la eliminación de estas. Todo eso puede estar caracterizado por la unión o por lo que se le puede unir a estos radicales libres en su fabricación. Es decir, nosotros tenemos primero entonces una estructura básica, que luego se le une moléculas de yodo, compuestos de yodo, que luego en otros lugares de enlace se le agrega grupos carboxilos, y después se le asigna puntos para radicales libres o puntos radicales, donde van a unir a estos puntos determinadas cosas que lo van a hacer de una manera u de otra. Lo van a caracterizar de una manera u otra, o vamos a generar un compuesto u otro dependiendo qué es lo que se une a estos puntos de radicales. ¿Ya? Pero básicamente en cada una de estas fases de la fabricación se le da una característica más. Una característica sobre la calidad de imagen y sobre el realce final, características sobre su comportamiento electrofisiológico, presión osmótica que puede generar, lipofilia, toxicidad, tolerancia, eliminación. Todas esas características se van agregando a medida que le vamos agregando cosas al anillo bencénico. ¿Tá? Después que tenemos esta molécula base de anillo bencénico con su triyodado, con su grupo carboxilo y sus radicales, ¿tá? Este medio de contraste básico insoluble en agua, ácido, se puede transformar en muchas de varias cosas. ¿Tá? Puede ser, por un lado, déjenme sacar unos
carteles que me saltaron acá, pueden ser, por un lado, si reacciona con hidróxido de sodio o metilglucosamina, podemos tener una sal sódica o una sal lumínica. ¿Está? Básicamente. Estamos hablando de que si tenemos como base este compuesto y si lo hacemos reaccionar este compuesto con hidróxido sódico o hidróxido de sodio, lo que vamos a obtener es una sal sódica. ¿Está? El producto resultante va a ser un contraste iónico de tipo sal sódica. ¿Está? ¿Ah? Entonces, básicamente lo que hacemos es una modificación en el catión. En el grupo carboxilo generamos una unión diferente, ¿tá? Para eh, justamente para agregarle el sodio que va de ahí. Y tenemos una sal sódica, básicamente. ¿Tá? No iba a hablar de más, pero no quiero entrar en detalles, ya es demasiado complejo. Vamos solamente a lo que les voy diciendo y ustedes hasta ahí nomás. ¿Ah? En el caso de una reacción con una metilglucosamina, tenemos una salmeglumínica. ¿Está? Y básicamente lo que estamos haciendo es modificaciones en este catión. ¿Ah? Si unimos metilglucosamina ahí, vamos a tener una sal lumínica y si no, tenemos una sal sódica en el caso de una reacción con hidróxido de sodio. ¿Está? Cualquiera de estos compuestos son medios de contraste iónicos. ¿Está? El resultante, el de la fabricación, vamos a obtener con estos medios de contraste iónicos. Pero ¿qué pasa si lo hacemos reaccionar con un aminoazúcar o con algún grupo hidroxilo cualquiera, ¿tá? Pero fundamentalmente que sea portador de aminas? Bueno, o tenemos, por un lado, si reaccionamos con un aminoazúcar, bueno, vamos a tener un medio contraste no iónico del tipo metrisamida. ¿Tá? Todos estos términos que le digo yo son los términos químicos. ¿Tá? Son la formulación química o son como el nombre farmacológico y no el nombre comercial. ¿Tá? Tenemos un medio de contraste no iónico metrisamida. Y si no, si tenemos una reacción con grupos de hidróxido de portadores de amina, vamos a tener un tipo de lopramida. ¿Está? Es decir, o tenemos metrisamida o lopramida. ¿Está? Las metrisamida o lopramida lo que son en realidad son medio de contraste no iónico. Y lo que se hace es, básicamente, este grupo carboxilo, agregarle algún otro radical, donde tiene unida todo este aminoazúcar que vemos acá, y tenemos este tipo de medio de contraste. Y en el caso de la lopramida, vamos a tener todo el grupo de hidróxilos con aminas y unido al carboxilo que le habíamos hecho a la base de benceno inicial. ¿Tá? Esto es la fabricación y aquí es como tenemos las variantes farmacológicas de estos medios de contraste iodados y cómo podemos distinguirlos de los iónicos no iónicos. ¿Tá? Entonces, como gran conclusión general, básicamente el catión, que nosotros lo que estamos siempre es modificando ese catión, ese carboxilo, uniéndole cosas a ese carboxilo o modificándolo, va a ser el que da la característica solubilizante de este medio, de este compuesto, perdón. Y básicamente el anión es lo que va a dar su característica de opacificación. Es decir, cuánta carga iónica tiene de yodo ese anión, es lo que va a dar la opacificación. Y el catión, básicamente, que es lo que se le une a este carboxilo, es lo que va a dar su característica de solubilidad. ¿Tá? Más allá de todo lo que dijimos y que es muy engorroso, el yodo básicamente es lo que hace la magia, vamos a decir así. Es lo que realiza la magia en la tomografía, lo que genera la opacificación. Y se puede clasificar entonces a cualquier medio de contraste
por su contenido de yodo, puede ser alto, moderado y bajo, obviamente, y la concentración a elegir va a variar según el procedimiento. ¿Tá? No es lo mismo estudiar una tomografía con contraste común, donde nosotros solamente requerimos diferenciar los tiempos portales, arteriales, eliminaciones de los riñones y demás, donde nosotros no necesitamos un contraste con alto contenido de yodo, que, por ejemplo, un estudio vascular, geográfico, donde realmente necesitamos muy buenos realces o máximos realces, donde si podemos, utilizamos medio contraste yodado con altos niveles de yodo. Como lo dice acá, en la angiografía requiere alta concentración de yodo, en la angiografía periférica moderada a altas y en urografías moderadas a baja concentración. ¿Tá? Como ejemplo, pero es lo que le dije recién. ¿Qué pasa con la osmolaridad? Y bueno, la osmolaridad expresa el número de partículas en solución y especialmente el número de partículas activas en solución. ¿Tá? Es ventajoso usar un agente de contraste cuya osmolaridad sea cercana a la de sangre, son unos 300 milimoles por litro y otros flujos corporales. Pues si no, ¿qué pasa? Empiezan a pasar líquido de un medio a otro. ¿Tá? Básicamente hay una trasvasación de medios que son de hipertónicos a hipotónicos. ¿Ah? Y bueno, la humedad está relacionada con muchos efectos adversos que pueden generarse. Y en este caso, los medios de contraste también se pueden clasificar basados en esa osmolaridad que ellos poseen. ¿Tá? Obviamente que dependiendo de esas osmolaridades son los efectos adversos que también pueden producir. Es decir, todo lo que podemos generar como para mejorar, también podemos perjudicar. Es decir, todo depende de las osmolaridades, tienen que estar bien controladas en estos productos. Las concentraciones tienen que estar controladas en estos productos, porque todo aquello que nos pasemos a determinado nivel, podemos generar efectos en los pacientes. ¿Tá? Varios de los factores adversos medio de contractilidad están relacionados con su alta osmolaridad. ¿Tá? De aquí podemos distinguir muchos de ellos, como por ejemplo un daño endotelial, alteraciones de la barrera hematocefálica, dolor en el lugar de inyección, trombosis, hipertensión pulmonar, bradicardia, en el caso de las angiografías coronarias, por ejemplo. Acuérdense que todas estas características que le acabo de decir, ¿tá? Hacen también de un medio de contraste que pueda ser menos denso, más denso, con más carga iónica, con menos carga iónica, que produzca más efecto, menos efecto, que sea no iónico o iónico. Todas esas diferencias hacen de un mejor o un peor medio de contraste yodado. Entonces, la dosis de todos los medios de contraste yodado pueden ser adaptadas al tipo de paciente, al territorio a posificar y así como el peso corporal y la función renal del paciente. ¿Tá? Muchas de esas cosas las vamos a ver acá ahora. No le voy a decir específicamente para cada estudio qué es lo que deberíamos hacer, sino que básicamente te voy a dar en pautas generales qué es lo que podrían hacer en una determinada situación. ¿Tá? Con respecto a la viscosidad, y bueno, está en relación directa con la temperatura del medio, la concentración de yodo y el tamaño de la molécula. ¿Tá? Vamos a ver que hay algunas que tienen moléculas, ¿tá? De mayor tamaño, es decir, que tienen más de un anillo bencénico, por ejemplo, con más carga iónica, con menos carga iónica. ¿Tá? La temperatura de estos tiene que estar adecuada, es decir, nunca vamos o por lo menos vamos a tratar de no inyectar medio de contraste radiológico si no tienen una determinada temperatura, ¿tá? Que tiene que estar rondando entre los 35 y 36 grados. Por ende, estas medicaciones están antes de la inyección en el paciente en especies de hornos que básicamente los mantienen a una determinada temperatura para mantener la viscosidad de estos productos, ya que a temperaturas ambientes pueden ser muy viscosos y generar muchos efectos adversos. ¿Tá? La temperatura de administración debe ser los 37 grados, 35, 36, 37 grados, ¿tá? Básicamente que eso es lo que va a disminuir la viscosidad a la mitad. ¿Tá? Los medios de contraste con una viscosidad elevada propician un enlentecimiento de la circulación capilar, y por ende irritación del endotelio ocular y
dificultad en la inyección. ¿Tá? Esto puede generar muchas cuestiones a nivel local o a nivel central también, y es muy importante también colocar una correcta vía, probarla antes de la administración, probar las presiones en las que se puede generar esta presión en la vía. ¿Tá? Siempre tratando de evitar los infiltrados a nivel de la vía. Las acciones biológicas, y bueno, básicamente podemos decir que los medios de contrastes en forma general son farmacológicamente inertes, se unen a proteínas del plasma sanguíneo, se eliminan preferentemente por la orina, como ya vimos, y alteran en distinto grado la actividad enzimática, ¿tá? Inhibiendo algunas lisocinas, colinesterasas, y potencian la actividad de complemento sérico y liberación de estamina. ¿Tá? Todo eso puede producir a nivel central. Activan en cierta forma el sistema de coagulación y son citotóxicos. ¿Tá? Otras, ¿cuáles son las características ideales que tendrían que tener todos los medios de contraste iodado? Y bueno, que tenga poca incidencia a nivel cardiovascular, que sea de buena tolerancia endotelial, y todo esto lo toman en cuenta a la hora de la fabricación, ¿verdad? Debe modificar muy levemente el grado de fluidez de la sangre, es decir, la viscosidad de la sangre, administración que sea indolora, distribución rápida del torrente sanguíneo, eliminación rápida, ¿tá? Preferentemente por la orina, efectos mínimos sobre la función renal. Y esto es muy importante porque una de las cosas que más jode son los riñones. ¿Tá? ¿Cómo es la administración? Y bueno, como ya le dije, puede ser intra B o vía oral. ¿Tá? Algunas cuestiones de cómo se administra en forma intravenosa o oral. Generalmente intra B se utilizan las bombas inyectoras de medio contraste, que hoy en día son de doble cabezal, una para medio contraste, otra para suero, que asegura bien, siempre va a asegurar con esto un flujo continuo y constante del medio de contraste, eliminando la necesidad de repetición, básicamente, ¿no? Nos asegura que cuando nosotros queremos adquirir a un determinado tiempo, lo vamos a adquirir a ese determinado tiempo y no a otro, de que siempre los flujos y los caudales sean controlados, ¿tá? Y la dosificación en adultos es de 1 a 3 mililitros por kilo, es decir, entre 150 a 300 miligramos por mililitro, ¿tá? Y en niños de 2 a 3 mililitros por kilo, entre 280 y 300 miligramos de yodo por mililitro. ¿Tá? Esas son las administraciones por vía intravenosa, vía oral para tomografía o resonancia, ahí lo tenemos los valores, esto pueden ser variables, pero eh, mm, cuando se da por vía oral en tomografía, se da en dilución, generalmente entre 10, 15, 20 mililitros en un litro, es decir, una jeringa en un litro, y se da a tomar al paciente. En radiología, bueno, básicamente es lo mismo, se utilizan en dilución, como les acabo de decir. Y bueno, eh, por vía oral y rectal, en tomografía, perdón, en radiología convencional, cuando básicamente por vía oral o rectal, como dice acá, perdón que estaba mirando otra cosa, cuando básicamente el bario no funciona, en cualquiera de los estudios se utiliza medio de contraste iodado, pero generalmente se utiliza cuando no funciona el bario, ¿está? O cuando esté contraindicado. En tomografías y para regiones abdominales usan a menor concentración que en el caso de de la radiología convencional, ¿tá? Pero son las menos frecuentes, ¿verdad? Bueno, aquí yo solamente le dejo una lista de los estudios que se pueden utilizar en intravé, en adultos y en niños. ¿Ah? Si vamos directamente a la clasificación.
¿Está? Reuniendo todo lo que hablamos hasta ahora, podemos dividir los medios de contraste iodados dependiendo su osmoleidad, tendencia iónica y estructura molecular. Entonces, respecto a la osmoleidad, bueno, se relacionan justamente la osmoleidad del medio de contraste se relaciona con respecto a la de la sangre, entre 290 a 300 milimoles por kilo, ¿tá? Y lo podemos dividir en alta o baja osmoleidad. Los de alta osmoleidad obviamente son los que están entre 1200 y 2400 milimoles por kilogramo de agua, y los de baja osmoleidad entre 290 a 860 milimoles por kilogramo de agua. Según la tendencia iónica, podemos decir que son iónicos o no iónicos. Básicamente está dada por esas posiciones, en los radicales libres, en las posiciones 1, 3 y 5 de los núcleos bencénicos, como vimos recién, donde está el grupo carboxilo y el catión, lo que se une y su solubilidad. Y bueno, básicamente los iónicos se disocian en iones cuando se disuelven en agua. Y lo no iónico tiene la característica de que no se disocian y por lo tanto la osmoleidad es menor. ¿Está? En cuestión de la estructura molecular, que está determinado por el número de núcleos bencénicos, podemos decir que son monómeros o dímeros. ¿Está? Monómeros porque tienen un núcleo, o dímeros en dos núcleos. Bueno, entonces con toda esta variante nosotros podemos fabricar varios tipos de medio de contraste. ¿Está? Podemos utilizar de alta osmoleidad o de baja, podemos usar de iónicos o no iónicos, por monómeros o dímeros. Y aquí tenemos una cantidad bastante grande de variables de medio de contraste basándonos en las diferentes modificaciones, dependiendo de su tendencia o iónica o la osmoleidad o la estructura molecular. ¿Está? Entonces, como vemos, los medios de contraste pueden ser iónicos, no iónicos, dímeros o monómeros, ¿tá? Cada uno de ellos. Aquí tenemos una tablita más o menos, y con azul yo les puse lo que es más anda en la vuelta acá en el medio uruguayo. Esto es una tabla argentina también, que es en Argentina se utilizan mucho de los mismos. Y obviamente el más usado que van a ver por ahí es la Impact 300, ¿tá? Que 300 es por su cantidad de medio de contraste. En realidad, por su cantidad de yodo, quise decir, básicamente por su carga de yodo. Se caracteriza por ser no iónico, y que tiene 300 miligramos por mililitro de yodo, con una viscosidad del 11,8, que dentro de lo que anda en la vuelta es intermedio en su viscosidad a temperatura ambiente, y que disminuye casi a la mitad, como vemos acá, 37 grados, que sería lo ideal para su inyección. En cuestiones de osmoleidad, de milimoles por kilogramo de agua, vemos que tiene el doble de osmoleidad de la sangre, por ende puede que da algún efecto a nivel endotelial, pero no es muy alto su osmoleidad. Como clasificación podemos decir, como está dentro de entre 290 y 860, pues son obviamente de baja osmoleidad. Como ven, todos los que se encuentran en el medio generalmente son todos no iónicos, porque son los mejores, los no iónicos, con de baja osmolaridad, básicamente, y una viscosidad aceptable, que rondan entre 300, 320, 350, 370 miligramos de yodo por mililitro. Eso es lo que van a encontrar en el medio y lo que se utiliza. Vamos uno por uno. Bueno, los contrastes iodados iónicos, básicamente los cationes generados por los medios de contraste iodados iónicos son responsables de muchos de los efectos tóxicos de los mismos, básicamente. Por eso se utilizan no iónicos en nuestro medio, y por lo menos en todo lugar cuerdo, justamente para evitar muchos de los efectos adversos que pueden tener estos tipos de medicaciones. La vida media de estos compuestos iónicos son de 2 a 3 horas, y no, en el caso de estos, la utilización de estos no se aconseja o donar sangre después de 2 semanas de su inyección por vía intravenosa.
Los iodados iónicos, diferenciándolos de dímeros y monómeros, aquí tenemos un esquemita, el Telebrix y el Hexabrix son de alta y baja molaridad, como vemos acá, y aquí tenemos muy característico cómo podemos decir, cómo podemos distinguirlo, que aquí tenemos dos anillos bencénicos y tiene menor osmolaridad que los compuestos iónicos de un anillo bencénico que tienen mayor osmolaridad. ¿Tá? Los dímeros iónicos consisten en dos anillos de benceno unidos, ¿tá? Que al disociarse dan lugar al catión y a un anión que contienen el doble de cantidad de yodo que los monómeros. ¿Tá? De modo, de modo a igualdad de átomos de yodo, la osmolaridad se reduce prácticamente a la mitad, entre 600 y 800 milimoles por kilogramo. ¿Tá? Lo que pasa de que la disociación de estos dímeros iónicos hacen que la osmolaridad se reduzca a la mitad producto de esta misma disociación. ¿Tá? No quiero ahondar en más detalles sobre qué pasa en esto, porque si no se nos va al carajo, pero vamos a ver las mismas características en la diferenciación entre dímeros y monómeros para los no iónicos, y vamos a ver que cambia sus osmolaridades. Entonces, generalmente, para que tengamos una osmolaridad cercana a la de la sangre, que es lo conveniente, y para que no sea tan tóxicos los que se utilizan, por eso generalmente se utilizan no iónicos en el medio y de baja osmolaridad. Y generalmente, para que sean de baja osmolaridad, son dímeros, todos. ¿Ah? Por su forma de disociación y su osmolaridad final después de su disociación al solubilizarse en el medio. ¿Ah? En el caso de los no iónicos, y bueno, ya vimos que lo que pasa, porque se sustituye ese radical carboxilo por un OH, y se disocia, no se disocian eh, por ende, son de menor osmolaridad. Generalmente todo lo que no se disocia es de menor osmolaridad, y como vemos acá la diferencia entre los iónicos dímero y no dímero, como este no se disocia, es de alta osmolaridad y por ende es por eso. ¿Tá? Son sustancias que presentan dos principales ventajas. ¿Tá? Y como lo dije recién, las ventajas en sus efectos adversos y tolerancia. ¿Tá? Tiene una mejor tolerancia neural, por lo que neural y tolerancia en general. ¿Tá? Por lo que se sustituyen a los iónicos en lo que son las mielografías, y tienen obviamente menos incidencia de efectos adversos, como les dije recién. ¿Tá? Básicamente, al no presentar carga eléctrica y no contener cationes como principal característica, se unen poco a las proteínas y se metabolizan a nivel hepático, y con esto hacen de su buena tolerancia general. ¿Tá? Son utilizados en muchos estudios, como vemos acá. Aquí les puse algunos ejemplos: MIPAC, Cenetix o Visipac, que son los que andan en la vuelta, en el medio. ¿Tá? En el caso de los medios de contraste yoda no iónico, tenemos dímeros dímeros y monómeros, como ya vimos al principio. Los monómeros, aunque tienen un mayor índice de eficacia que los monómeros iónicos, son más usados por menos efectos adversos. Los dímeros no iónicos duplican el índice de eficacia que poseen los monómeros no iónicos. Presentan además una mayor tolerancia renal, son más viscosos, que básicamente es su principal inconveniente, porque casi no tienen ningún inconveniente, son los mejores en todo sentido, y también presentan una mayor proporción de reacciones adversas tardías de tipo cutáneo, como segunda inconveniente, pero que es solucionable. Entonces, dímeros no iónicos, ¿tá? Son los que se usan, ¿tá? Por todas sus ventajas.
Y bueno, aquí tenemos un esquemita, ¿ah? No iónicos, monómeros versus dímeros. Acá tenemos un monómero no iónico, tenemos el Omnipac, el Cenetix, el Opamirón, ¿tá? Con respecto al dímero no iónico, que es el Visipac, que tenemos básicamente una osmolaridad isoosmolar, porque es 290, es casi la de la sangre, no tiene casi efectos adversos a nivel sanguíneo, no jode mucho la osmolaridad y no hay mucho intercambio entre utilidades, entonces no hay casi intercambio entre utilidades porque tenemos la misma osmolaridad. Entonces es muy bueno el Visipac. Y bueno, los dímeros no iónicos, ¿tá? Se vuelven a reducir ya que tenemos 6 átomos de yodo, contienen el doble átomo de yodo que los monómeros y no se disocian en solución, bla, bla, bla. Básicamente explica lo mismo que ya le dije hoy con respecto a los dímeros monómeros. Los dímeros, en este caso, aunque sean no iónicos, vamos a tener una disociación que hace que estos tengan menor carga molar, por ende, entonces, obviamente son isosmolares por esa causa. Y bueno, en general, entonces, todos los contrastes iodados de baja osmolaridad no iónicos han supuesto una disminución del total de reacciones alérgicas o reacciones también adversas que se podían producir por la utilización de otro tipo de compuestos, por ejemplo, los iónicos o los no iónicos del tipo monómeros. ¿Tá? La utilización de no iónicos dímeros de baja osmolaridad o no iónicos monómeros, pero de baja osmolaridad aún igual, han supuesto una gran ventaja. ¿Tá? Igualmente, las reacciones fatales se han mantenido sin cambio. Los niveles de reacciones fatales al medio de contraste radiológico se han mantenido. ¿Tá? Si hablamos de las reacciones adversas, se presentan entre el 5 al 8% de la población en general y se produce por diferentes mecanismos con severidad variable. ¿Tá? Los mecanismos pueden ser fisiopatológicos, es decir, se reconocen dos mecanismos fisiopatológicos generales que son por toxicidad directa o hipersensibilidad, que básicamente es la liberación a nivel general del organismo de histaminas y otros tipos de mediadores, ¿tá? De la inflamación. ¿Tá? Y el otro tipo, porque le dije, mecanismos fisiopatológicos, son dos mecanismos fisiopatológicos principales. Estaba leyendo otra cosa y me perdí. Por toxicidad directa o por hipersensibilidad, liberación de histamina u otros mediadores. Pero el otro tipo son reacciones tóxicas o quimiotóxicas. Básicamente lo que tenemos son, por acción directa del medio de contraste, ¿tá? Sobre las células y los tejidos, ¿tá? Proteínas circulantes o sistemas enzimáticos, ¿tá? Sobre todo ellos afectan. Los riñones y el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central son blancos característicos de este tipo de reacciones. ¿Tá? Si hablamos de las reacciones ¿Puedo hacer una tóxicas. pregunta? Perdón, ¿Te puedo hacer una pregunta, profe? dígame. ¿Cómo, tú dijiste algo de hepatotoxicidad, sí? ¿Puede ser que escuche bien? No. ¿No? Ah, está, entonces escuché mal. El mayor problema es la nefrotoxicidad de estos contrastes, ¿no? Sí, a ver, como vamos a ver nosotros ahora adelante, nosotros tenemos diferentes tipos de reacciones, ¿tá? Desde leves a moderadas a graves. Sí, Muchas son agudas y otras son más a distancia en el tiempo. ¿Tá? Los mecanismos bien. son varios y las reacciones son varias y van a afectar a diferentes órganos. ¿Tá? Eso en general, lo que te puedo decir. Ah, ok, no, lo que pasa es que había escuchado mal. Ah, perdona, escuché mal. Entonces, Gracias. tenemos dos tipos si básicamente podemos reconocer diferentes mecanismos fisiopatológicos de las reacciones adversas. Dos son los mecanismos fisiopatológicos principales. Uno es la toxicidad directa,
o quimiotoxicidad, y el otro es la hipersensibilidad, ¿tá? Por medio de contraste radiológico, ¿tá? Básicamente, la hipersensibilidad es liberación de componentes de la inflamación a nivel orgánico. En el caso de las reacciones tóxicas directas o quimiotóxicas, ¿tá? Pueden ser por acción directa del medio de contraste, ¿tá? Sobre células, tejidos, proteínas circulantes y sistemas enzimáticos, ¿tá? Donde los riñones, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central son los blancos característicos de estas reacciones, ¿tá? En el caso de los riñones, genera un deterioro de la función renal, obviamente, pero esto es en agudo, porque estamos hablando que son los 3 días siguientes a la administración, y acá podemos empezar a hablar de una nefropatía inducida por medio de contraste, pero esto es en agudo. Insuficiencia renal, que obviamente se define como una disminución de la función renal expresada por el filtrado glomerular, y por eso para nosotros el filtrado glomerular y el índice de creatinina es muy importante, ¿tá? En el caso del sistema nervioso, perdón, del sistema cardiovascular, genera hipotensión, taquicardia y inotropismo, cronotropismo negativo, arritmia, paro cardíaco y trombosis venosa, ¿tá? En el caso del sistema nervioso central, genera básicamente una región vasovagal con cefaleas, mareos, deterioro de lo sensorial, disminución de la visión y convulsiones como final. Y digo, todo esto no quiere decir que se suceda. Quiere decir que en el peor de los casos puede producir todo esto. ¿Tá? El volumen administrado y la osmolaridad de los medios de contraste iodados juegan un rol importantísimo en el desarrollo de este tipo de reacciones adversas, de tipo tóxicas o quimiotóxicas. Es decir, depende mucho el volumen administrado y la osmolaridad del medio de contraste iodado que utilizamos. ¿Tá? Entonces, grande, bueno, pueden ser reacciones tóxicas directas o de hipersensibilidad. Las tóxicas directas afectan riñón, corazón, sistema nervioso. ¿Tá? Riñón disminuye la función renal, ¿tá? Aumenta el índice de creatinina un 25%. Cardiovascular, hipotensión, te baja todo. Hipotensión con aumento de la frecuencia cardíaca hasta llegar a una arritmia y paro cardíaco. En el sistema nervioso central, vasovagal, sudoración, enrojecimiento de la zona, malestar general, con cefalea, mareo, deterioro de la visión hasta con una convulsión. ¿Está? En el caso de las reacciones por hipersensibilidad, ocurre en algunas personas por liberación de histamina. ¿Está? Histamina a nivel orgánico, general. ¿Está? Su componente es la inflamación. No vamos a ahondar en todo lo que hace, porque esto no es el caso. Pero hay un gran componente histaminérgico a nivel general. Su aparición y severidad son independientes de la dosis, en este caso, del medio de contraste iodado administrado. ¿Está? Y no se ha podido demostrar fehacientemente un mecanismo mediado por alguna inmunoglobulina específica en estos tipos de reacciones. Por esta razón se clasifica este tipo como de hipersensibilidad y no como un shock anafiláctico. ¿Tá? Porque en los shock anafilácticos sabemos toda la cascada de reacción y qué es lo que lo media. En las reacciones de hipersensibilidad es muy difuso saber qué tipo de inmunoglobulina o cuál es el mecanismo de acción específico para cada medio de contraste. ¿Tá? Entonces, por este motivo, las pruebas cutáneas carecen de valor predictivo para las reacciones adversas de hipersensibilidad medio de contraste iodado. ¿Tá? Muchas veces se le ponía una gotita de medio de contraste a nivel cutáneo y si producía una determinada reacción, podíamos decir que tenía una reacción de hipersensibilidad. No es así. ¿Tá? No tiene valor una cosa con la otra. ¿Tá? Entonces, si lo vemos en el tiempo, ¿ah? ¿Cómo es la temporalidad de las reacciones adversas por hipersensibilidad? Bueno, las reacciones por hipersensibilidad pueden dividirse según su temporalidad en inmediatas, ¿tá? Tardías
me pasé, inmediatas o tardías. ¿Tá? Las inmediatas obviamente ocurren dentro de los 60 minutos posteriores a la administración, ¿tá? En el cual el 70% de los casos, cuando se produce una reacción por hipersensibilidad, se produce en los primeros 5 minutos y en el 90% dentro de los primeros 20 minutos. ¿Tá? La hipersensibilidad tardía, entre 1 hora o 1 semana posterior a la inyección, generalmente son reacciones cutáneas leves, autolimitadas, es decir, que se van solas. De forma menos frecuente pueden manifestarse como un síndrome de pseudogripal, también que se va solo, ¿ya? Y no se ha demostrado que el desarrollo de una reacción tardía sea un factor predisponente para, o por sí solo, para el desarrollo de una reacción inmediata, posterior. Dependiendo de su severidad, las reacciones adversas, ya sea también por hipersensibilidad como las de tóxicas directas, se clasifican en reacciones leves, ¿tá? También autolimitadas, es decir, normalmente autolimitadas, que pueden producir unas reacciones cutáneas, prurito, urticaria, en peor de los casos, náusea, vómitos, moderada, que es en el 1% de los casos, ¿tá? Que ya va a grados mayores de estos síntomas anteriores, ¿tá? Y suelen responder rápidamente a los tratamientos administrados en el caso de que se reconozca una reacción del tipo moderada de ameo contraste iodado. Y las graves, básicamente tienen una incidencia del 1%, ¿tá? Que son básicamente expresadas por la exacerbación de los signos y síntomas descritos anteriormente, ¿tá? Como por ejemplo la aparición de convulsiones, pérdida de conciencia, edema laringio, edema pulmonar, arritmias cardíacas, hasta la parada cardiorrespiratoria. ¿Tá? La incidencia de algunas reacciones leves tras la inyección intravenosa de contraste iodado en un paciente oscila entre 15 a 15%, si el contraste administrado es iónico e hiperosmolar, y en el caso que sea iónico e hiperosmolar, y el 3% cuando el agente no es iónico e hipoosmolar. ¿Ah? Los efectos secundarios graves y muy graves son mucho menores frecuentes. Pero, en conclusión, entonces, la gravedad siempre va a estar determinada, obviamente, por todo lo que ya dijimos hasta ahora, tipo de medio de contraste y concentración administrada de yodo. Y bueno, y la severidad, como vemos, su incidencia está básicamente centrada en casos leves, ¿tá? Donde las reacciones moderadas y las reacciones del tipo graves son las menos frecuentes o las que menos se producen en la gran mayoría. Reacciones adversas, entonces todo lo que dijimos resumido en un cuadrito, no lo voy a repetir, pero bueno. Consideraciones del yoga, entonces, y esto se lo saqué a una diapositiva a un compañero que dio una vez una clase de medio contraste iodado. No se realiza ningún estudio de contraste sin la valoración previa de los factores de riesgos que puede tener el paciente, es decir, alergia, asma, EPOC, la inyección la inyección de medio contraste en algunas otras ocasiones en tomografía y si tuvo alguna reacción adversa, preguntarle, preguntarle todo eso al paciente previo, si está preparado en el caso de las alergias o de tener asma, que me falta el tema también de las creatininas, si son pacientes ambulatorios que vengan con las creatininas, hay pacientes que tienen creatinina muy alta porque tienen insuficiencias renales, tienen que estar autorizados por el nefrólogo en su caso, muchas cosas. ¿Tá? Solicitud del consentimiento informado en el caso de los estudios que se utilice medio de contraste iodado, ¿tá? Donde esté rellenado por el paciente y firmado por el paciente. Revisar datos clínicos, protocolo y todo lo que sea útil para determinar cómo vamos a usar ese medio de contraste. ¿Tá? Hablar con el paciente,
decirle lo que le vamos a hacer, transmitir calma, nombrarle primero los síntomas que pueden evitar signos. Bueno, todo eso, sí, por ejemplo, cuando lo colocamos al paciente, avisarle que le vamos a inyectar una determinada medicación, decirle lo que le va a producir, un calor. Generalmente eso es lo que se le dice, es como, señor, lo que le vamos a inyectar es una medicación que se llama medio de contraste radiológico, es una medicación que se va a inyectar por vía endovenosa, se le va a producir un calor a nivel general en todo el cuerpo, más centrado en los genitales y en la garganta, como sensación de sabor metálico en la boca y de que se está orinando, pero es toda una sensación, dura 1 minuto máximo y luego culmina una vez culminada la inyección. ¿Está? Todo eso se le dice y se le habla al paciente. Bueno, ¿cuáles son las pautas del Ministerio de Salud Pública? Y bueno, en el caso de, a tener en cuenta, y esto generalmente está en todos los servicios, en alguna cartelera o algo, pero bueno, está bueno saberlo. En el caso de que la creatinina sí, la creatinina sea mayor de 1,2 miligramos por decilitro en mayores de 65 años. En el caso de que la creatinina sea mayor de 1,5 miligramos por decilitro en cualquier edad, que el índice de filtrado glomerular sea menor a 45 mililitros por minuto por 1,75 metros cuadrados. En el caso de que en pacientes con antecedentes de haber recibido contraste que presentaron un aumento de la creatinina mayor a 0,3 miligramos por decilitro, después de inyectado el medio contraste, si se le hizo justo una CREA, y vieron que aumentó, en el caso de que tenga proteinuria, esto generalmente se evidencia cuando en la orina el paciente expresa que cuando orina genera espumas en la orina, espumas densas. ¿Tá? O cuando, por ejemplo, se da un monorreno congénito o quirúrgico o trasplantado renal. En cualquiera de esos casos tiene que venir una consulta con el nefrólogo previa con autorización del nefrólogo. ¿Está? Con respecto a las cosas que podemos eh, utilizar para mejorar la situación de los pacientes. Y bueno, una es la hidratación. Una adecuada hidratación al paciente disminuye significativamente la toxicidad por medio de contraste, fundamentalmente en los pacientes con determinados factores de riesgo para la nefrotoxicidad. ¿Tá? Pacientes sin riesgo de nefropatía por medio de contraste y con vía oral conservada, tiene que tomar abundante líquido 24 horas antes, 24 horas después, siempre tiene que tomar líquido antes y después para una correcta eliminación, ¿tá? Asegurándonos una diuresis de por lo menos 2 litros por día. ¿Tá? En pacientes con riesgo de nefropatía por medio de contraste o vía oral suspendida, hay que administrarle suero, ¿tá? Suero oficio, ¿tá? Isotónico al 0,9%, 1 litro o 1 mililitro por kilogramo, ¿tá? O bicarbonatado 1,6 molar, 500 centímetros cúbicos intravenosa, básicamente pasar 2 horas previa y post la administración de medio contraste. ¿Tá? Esto lo que vemos acá es el consentimiento informado, donde justamente se le pregunta al paciente determinadas cosas antes de la administración de medio contraste y la realización del estudio. ¿Tá? Como verán, es bastante completo y si lo completo lo tiene que firmar y por ende el paciente toma en cuenta los riesgos, ¿tá? De la inyección de este medio de contraste. ¿Tá? Las preparaciones antialérgicas en los pacientes que son alérgicos. ¿Tá? Cuando son pacientes coordinados, ambulatorios, prednisona, 30 miligramos vía oral, 13 horas, 7 horas y 1 hora antes. Esto hay que memorizárselo, porque esto es lo que nos preguntan los pacientes. ¿Qué pasa si tengo que tomar alguna medicación? ¿Qué pasa si soy alérgico? Y bueno, se le da al paciente unas pastillitas, se le da justamente 3 pastillitas a la hora de agendarse,
que son pastillas de 20, o creo que son pastillas de 20 miligramos, pero se le da 2 pastillas, entonces tiene que tomar 1,5. Y la tiene que tomar 13 horas antes, 7 horas antes y 1 hora antes del estudio. ¿Está? En el caso de que sea alérgico a la prednisona, bueno, se le da otro antihistamínico, por ejemplo el calitrón, 4 miligramos, 12 horas y 1 hora antes. En los pacientes que vienen de emergencia y que refieren que son alérgicos, será hidrocortisona, unos 200 miligramos intravé, cada 4 horas, creo que son unas 2 o 3 veces que se le aplica antes de el estudio. ¿Tá? Nada, eso. ¿Qué pasa en los pacientes en hemodiálisis? Y bueno, todos los medios de contraste pueden ser eliminados con la diálisis, por eso se coordinan los pacientes que se dializan, que el estudio sea previo a la diálisis, ¿tá? Así se dializa a la hora, a las 2 horas o lo que sea, al tiempo que sea, pero después del estudio. La coordinación entre la inyección mediocontracta y la sesión de hemodiálisis es innecesaria. No necesitas coordinar, simplemente lo que se trata de hacer es que, si es posible, que se dialice, o por lo menos que la tomografía sea antes. Sí, capaz que no hay que coordinar con la diálisis, no. No tenés que decirle, bueno, vamos a dializarla porque se hizo una tomografía. No. Generalmente los pacientes que se dializan a un determinado tiempo. Cada tanto ellos se dializan, ¿verdad? Eh, y siempre se trata de coordinar los estudios tomográficos que se utilicen en medio de contraste ante las diálisis. Primeras medidas o las medidas que hay que tomar en cuenta en el caso de reacciones adversas graves, que como vimos era una incidencia del 1%. Llamar al número de emergencia, llamar a emergencia. Nada, si está en una institución, llamar a emergencia. Dar oxígeno al paciente. ¿Tá? Y bueno, colocarle una vía, darle suero, mucho suero, ¿tá? Para hidratarlo con oxígeno. Y bueno, se le puede administrar adrenalina, generalmente hay enfermería y hay un médico que avala toda esta administración medicamentosa, que generalmente es el médico radiólogo. ¿Ah? Se le administra. Esto son unas pautas que están en el Ministerio de Salud Pública. Pueden haber variantes de la administración y que se administra, pero esto es lo que están en las pautas. Básicamente habla de la administración de adrenalina, ¿tá? Vía intramuscular en adultos. Básicamente entre 0,1 a 0,3 mililitros vía intramuscular de adrenalina, 1 en 1000 en adultos y de 0,3 máximo en niños. ¿Tá? Y repetir todo lo que sea necesario. Eh, Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el yodo? Tras la inyección intravenosa, los medios de contraste se distribuyen rápidamente en los compartimientos vasculares y intersticiales del espacio extracelular. ¿Está? Tienen, básicamente, el yodo un alto número atómico. Por eso genera una alta atenuación en aquellos compartimientos intersticiales del espacio extracelular. ¿Tá? Las tasas de liberación de yodo van a estar dependiendo mucho de el caudal de inyección y de
la carga iónica de yodo que tenga estos medios de contraste. Por eso esta tablita habla de justamente eso. Si nosotros diferenciamos, ¿tá?, los miligramos de yodo por mililitro y los relacionamos con los mililitros por segundo de esa inyección, las tasas de liberación de yodo van aumentando, como ven acá, ¿ah?, en función al aumento de estos. Entonces, cuanto más concentración iónica de yodo y más caudal nosotros demos de yodo, de inyección de yodo, vamos a tener un realce mayor, porque las tasas de liberación de esto aumentan. La carga total de yodo, medida en gramos de yodo, es determinante principal es el determinante principal de los estudios de órgano, como el de el hígado y el riñón. ¿Ah? La elección de un agente de alta concentración podría reducir aún más la velocidad del flujo y ayudar así a evitar las complicaciones locales de esta vasación. No obstante, en este contexto hay que recordar que la relación entre la concentración de yodo y su viscosidad es exponencial. Bla, 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 creo que todo esto ya lo dijimos. Vamos directo al realce. ¿Qué es lo que pasa con el realce? Nosotros lo que hacemos es, jugamos con la cantidad de yodo que podemos administrar, el yodo que podemos administrar y el caudal, es decir, los cuántos mililitros por segundo de yodo voy a inyectar. ¿Tá? Entonces, con esto vamos a modificar los diferentes realces en función a los estudios. ¿Tá? El propósito siempre, siempre, siempre es mejorar el contraste, ¿tá?, de determinados órganos. ¿Tá? Yo acá les puse un ejemplo de cómo se opacifican determinados órganos principales, abdominales, y cómo se diferencia entre ellos en diferentes fases de realce. Nosotros a diferentes tiempos de adquisición, desde el comienzo de la inyección del medio de contraste, vamos a obtener diferentes realces. ¿Tá? Una tomografía sin contraste, como vemos acá, no tiene un contraste o tiene el contraste propio de los tejidos sin inyección de medio contraste, ¿tá? Y es útil para determinar, por ejemplo, calcificaciones o diferentes, eh, ¿cómo les puedo decir? La grasa alterada alrededor del riñón, por ejemplo, o alrededor de otros órganos, eso se puede evidenciar muy bien en las sin contrastes, ¿tá? Alguna inflamación del apéndice, pero eso generalmente se estudia con contraste, las apendicitis, las diverculitis también se estudian con contraste, pero siempre se hace alguna sin contraste también, y muchas cosas más. Ya cuando inyectamos medio de contraste radiológico, vamos a comenzar a generar un determinado nivel de realce en diferentes estructuras. A los 15-20 segundos, que es básicamente una fase arterial temprana o precoz, ¿tá?, vamos a tener todo lo que es arterial bien opacificado. En este caso, como vemos, todo son lo que es la aorta y sus afluentes. ¿Tá? Tronco celíaco, mesentérica, esplénica, todo lo que ustedes quieran, bien realzada, pero solamente eso. ¿Tá? En el caso de la fase arterial tardía, que se sucede entre los 35 y 40 segundos, comenzada la inyección de medio contraste, son fases que también se le llaman pancreáticas porque se utilizan también para estudiar el páncreas. ¿Ah? Generalmente en las pancreatitis se realizan fases sin contraste arteriales y portales de abdomen. ¿Ah? Y ronda entre los 35 y 40 segundos después de la inyección. Y lo que vamos a ver, como vemos acá, es un bien marcado cortical o bien marcado fase cortical a nivel renal, un vaso con un fenómeno de flujo marcado, es decir, lo vamos a ver como que si estuviera un marmolado,
Aquellos tumores hipervasculares en estas fases van a realzar y mucho. Obviamente las estructuras arteriales siguen realzando. Van a comenzar las estructuras venosas a tener algo de realce y oposificación. ¿Tá? ¿Ah? En el caso de las fases siguientes, que serían una fase ya un poco más adelantada, de 65 a 80 segundos, ¿tá? Se va a corresponder a una fase portal o hepática propiamente dicho, donde tenemos un realce hepático, donde tenemos el vaso ya totalmente homogéneo, una fase más corticomedular el riñón, y obviamente las estructuras venosas y todos los afluentes portales y la porta opacificada. ¿Tá? Por ello se llama fase portal. La fase nefrográfica, que básicamente se sucede a los 100 segundos de comenzar la inyección de medios de contraste, ya tiende a que los órganos anexos realcen de una manera más homogénea. ¿Tá? Tanto riñón como vaso como hígado, donde tienen menores realces que las fases anteriores, pero tienen un aspecto más homogéneo. ¿Tá? Obviamente aquí lo arterial ya tiene menos realce y lo venoso mayor. Los carcinomas, por ejemplo, de células renales pequeñas o de pequeñas células renales se visualizan solamente en esta fase. ¿Por qué es importante saber los tiempos de cada fase y qué es lo que vamos a ver en lo normal? Porque podemos distinguir lo anormal. Y muchas de las patologías anormales se evidencian en determinadas fases. ¿Tá? Por eso es importante saber distinguirlas y saber adquirirlas en una determinada fase. La fase más de eliminación, más tardía, que se sucede entre los 6 a 10 minutos, es una fase donde ya los órganos como el vaso y el hígado no se ven tan realzados, sí el riñón más homogéneo y la eliminación más homogéneo pero con menos realce. Y la eliminación, es decir, un relleno de todo lo que son los cálices renales y el uréter con medio contraste que se está eliminando. Muchas otras patologías, ¿tá? Como algún tejido fibrótico a nivel hepático, por ejemplo, se puede evidenciar con un realce mantenido a nivel hepático en una fase más tardía. Es decir, que mantiene el realce en una fase más tardía ya de eliminación. ¿Ah? Y creo que esto, lo siguiente es lo que nos queda. Y vamos a ir, a ver cuándo nos queda. Bien, entonces, ya, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto vamos de tiempo, chicos? Vamos, casi estamos en la hora. Solamente esto, vamos a dejar lo que queda ahora, que son unas cuantas diapos, para mañana, y la seguimos mañana y terminamos y empezamos con resonancia. Así hablamos bien que esto es importantísimo, lo que viene de aquí en adelante. Nosotros, como le dije recién, teníamos que tener en cuenta determinados parámetros que son el tipo de contraste, la cantidad de contraste y el volumen de contraste que le estamos inyectando, ¿tá? En conjunto con el tipo de paciente que tenemos y lo que queremos hacer. Tomando todo eso en cuenta, nosotros tenemos una serie de variables y variantes que podemos utilizar en el día a día para nosotros obtener los realces óptimos dependiendo de lo que queramos hacer y lo que queramos hacer. ¿Tá? De eso se va a tratar lo que vamos a hacer mañana, de hablar sobre eso y cómo cambia los distintos niveles de realces y las unidades Hanfield en relación a
el peso del paciente, ¿tá? El gasto cardíaco del paciente, el volumen de contraste, la bomba inyectora, el flujo de inyección, la cantidad de yodo y otros factores. ¿Está? Nos vemos mañana, chicos. ¿Alguna duda?